Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Primero, feliz día a los compañeros, abogados y abogadas laboralistas, sobre todo a las abogadas con perspectiva feminista y de clase, que entienden que aquello que no existe merece tener un reconocimiento, merece ser debatido, merecen, en este caso, quienes ejercemos el trabajo sexual, que es un tema tan candente, que tensiona, merece ser discutido, ¿no? Merece tener la posibilidad y la oportunidad de debatirlo, y en este panel, que agradezco a la compañera Natalia por la invitación, a nosotras cuando nos hablan de pisos mínimos de tutela, primero la palabra tutela, como recién le comentaba acá a la compañera, nos generan muchas contradicciones. Porque nosotras venimos de un recorrido y de una historia donde a nosotras se nos ha tutelado nuestras voces. Desde el Estado, donde se ha infantilizado nuestras decisiones, se ha tutelado desde la academia nuestras voces cuando hemos sido durante mucho tiempo el objeto de estudio de muchas academicistas que han hablado por nosotras, que han tenido la posibilidad de sentarse con el Estado y de diseñar políticas públicas sin consultarnos a nosotras, y que eso ha generado mayor precarización laboral, mayor clandestinidad y mayor vulneración hacia nuestros derechos humanos. Y también hay una tutela dentro de los espacios feministas, sobre todo desde el feminismo blanco, que no reconoce el trabajo sexual como trabajo, que niega la capacidad de agencia y decisión que tenemos las personas que ejercemos el trabajo sexual, y que lo que le exige al Estado es terminar con la prostitución porque lo considera un sistema de violencia, y que el Estado nos dé a nosotras trabajo digno, reinserción laboral o capacitación para que busquemos otras salidas laborables que sean más honestas, que sean más dignas y sobre todo, ¿no? Que sean justamente el lugar donde el patriarcado y el machismo nos quieren, que son en los trabajos de cuidado, en los trabajos de limpieza, que es de donde nosotras partimos la discusión de cómo entramos a un mercado laboral con el color de piel que tengo yo, viniendo de los sectores populares, donde la posibilidad de elegir libremente qué trabajo hacer no es una realidad. No es que yo me tomo todo el trabajo con mis compañeras que están ahí y decir, bueno, vamos a ver qué podemos elegir. Ahí hay una realidad concreta, que es una necesidad de salir a trabajar muchas veces de lo que sea, porque tenemos en claro que tenemos que sobrevivir, tenemos que mantener a nuestras familias, y sobre todo teniendo en cuenta que hay un alto porcentaje muy grande, casi el 90% de las personas que ejercen trabajo sexual somos mamás, somos jefas de hogar y tenemos a nuestra cargo el cuidado de nuestros hijos y de nuestras hijas. Pero el piso mínimo que nos permitió, por ejemplo, estar hoy acá con ustedes, es la sindicalización. Ese es el piso mínimo que a nosotras nos permitió, primero, dejar la vergüenza y la culpa y abrazar la pertenencia de clase. Darnos cuenta que eso que a nosotras nos pasaba, que salíamos a un mercado laboral y nos encontrábamos con trabajos mal pagos, trabajo de cuidado, trabajos feminizados, no le pasaba únicamente a la trabajadora sexual, sino que es algo que compartimos con muchas compañeras que pertenecen a la clase trabajadora, que van optando frente a las opciones que tienen, se van quedando quizás con la que mejor les representa en cuestiones de salario, en cuestiones de tiempo, en cuestiones de poder compatibilizar también el cuidado de las personas que están a su cargo, y sobre todo la cuestión de la identidad como trabajadora, que para nosotras es muy importante, ¿no? Porque desde un sector de la academia y un sector del feminismo nos llamaban a nosotras mujeres en situación de prostitución. Y era una categoría en la que no nos sentíamos contenidas, era una categoría incluso impuesta, y aparte una categoría que entre nosotras mismas, cuando discutíamos en el sindicato, en las asambleas, había compañeras que hace 30 años que ejercían el trabajo sexual y decían, mira, para mí lo mío ya no es una situación, es una realidad, 30 años. Y con esa realidad es que fuimos a discutir que nos llamen por nuestro nombre, por la identidad que nosotras habíamos construido desde nuestros inicios de experiencia sindical y de organización en la Central de Trabajadores y de Trabajadoras, a la cual Amar hasta el día de hoy pertenece. Y en esa clave de sindicalización, en esa clave de pertenencia de clase, en esa clave de abrazar la identidad como trabajadora, fuimos construyendo nuestras reivindicaciones, que no era trabajar de otra cosa, sino dábamos cuenta que era algo que pasa en concreto de una realidad. El trabajo sexual existe, muchas de nosotras
decidimos ejercerlo. Ahora la discusión para nosotras es en qué condiciones lo vamos a seguir ejerciendo. Y esa es el debate que nos damos en los plenarios, en las asambleas, e incluso son los debates que trasladamos también al Estado, trasladamos también a algunas oficinas estatales, trasladamos también esos debates en los espacios feministas, de poder contar cuáles son las condiciones hoy por hoy que una trabajadora o un trabajador sexual tiene que ejercer el trabajo, que son condiciones indignas, que son condiciones de mucha criminalización y con una mirada muy punitiva, que son condiciones de precariedad, que son condiciones donde no tenemos obra social, que son condiciones donde no podemos hacer aporte jubilatorio, que son condiciones donde hay compañeras que superan el piso de la edad jubilatoria, tienen más de 60 años, siguen ejerciendo el trabajo sexual porque el Estado no reconoce sus años como aporte, porque no está reconocido el trabajo sexual como trabajo, y que son condiciones en las que siempre tenemos que estar atravesadas por el estigma, por la discriminación y por el señalamiento, no solamente de una parte de la sociedad que está atravesada por muchos prejuicios, pero también por mucho desconocimiento, sino también de cómo el Estado fue introduciendo, en este caso a través del derecho penal y con abogados que no queremos, que son los abogados juristas, son los abogados del derecho penal, a los laboralistas sí los queremos, a eso sí. A los otros no lo queremos, y justamente es la discusión, ¿no? Que muchas veces cuando acompañamos procesos judiciales a nuestras compañeras nos encontramos primero con una distancia que tiene que ver con la clase, con explicarle a ese defensor público, explicarle a ese fiscal, a esa jueza, a ese operador o operadora judicial las estrategias de organización que tienen los pobres. No es tener que explicarle, incluso hay situaciones de mucha criminalización con compañeras del colectivo travesti trans o con compañeras migrantes, que suelen ser siempre las más precarias dentro de la diversidad que representa nuestro colectivo. Y nos encontramos que con allanamientos que realizan para ver si hay situaciones de explotación sexual o trata de personas, descreen de los testimonios de las compañeras cuando intentan trasladarle una cierta claridad de su voluntariedad y poder contarle su trayectoria. Hay compañeras que dicen, yo la única experiencia que tengo de toparme con la justicia son las películas de Hollywood, en donde me aprendí de memoria que cuando tengo un problema con la policía, mi primer derecho es llamar a un abogado. Ahora, ¿qué pasa si ese abogado que te toca es de una clase social que desconoce cuáles son sus estrategias de supervivencia, organización y la realidad de un trabajo que en este caso está criminalizado? Y lo que nos pasa ahí con los compañeros de la CTA y las compañeras, sobre todo, los compañeros abogados laboralistas, que nosotras le explicamos y como que rápidamente te dicen, bueno, conflicto laboral. Bueno, esto que hacen es convenio colectivo de trabajo. Nosotras les decimos, bueno, estaría re bueno que con ustedes podamos hablar porque lo entienden todo en clave de organización de los trabajadores y las trabajadoras, pero con la intervención del Estado que hace con esta mirada punitiva, nos queda tener que lidiar con operadores judiciales, con operadoras judiciales que tienen una perspectiva muy punitiva con respecto al trabajo sexual y que, vuelvo a repetir, tiene una distancia de clase. Hay cosas que le tenemos que explicar, que uno le dicen, fuiste a la universidad, o sea, no te hablaron en la facultad de Derecho de que los pobres, la política de ahorro no es sacarse, porque no hablen de eso, tenemos que ir más seguido a Derecho, entonces. Pero primero, bueno, una de las cosas que nos sorprendió ahí es explicarle cosas que para nosotras son parte de nuestra cotidianidad. Había una compañera que fue criminalizada supuestamente por la venta de estupefacientes, narcomenudeo, ley de drogas, 4 años en un penal de Florencio Varela. Las pruebas que tenía en este caso la fiscal y las operadoras judiciales que intervinieron fue una libreta en donde había nombres de varias personas, como un cuaderno, ¿vieron? Del verdulero, o sea, que van anotando. Bueno, esa libreta, como la de ustedes, ¿no? Esas libretas, bueno, pero esta era una libreta que tenía nombre de personas y como tenía tachado como si había pagado, si no había pagado, entonces nos mostraron eso como una prueba, ¿no? Que validaba que ahí había un control sobre la venta de estupefacientes en el espacio público. Nosotros dijimos, mira, la verdad es que esa libreta
esos nombres, esas compañeras que están ahí, son compañeras que son parte de una junta. La junta, en términos de estrategias de ahorro, es que hay cierta cantidad de personas, de 10 a 20, es como el espiral de la abundancia, pero en esto sí te dan la plata, ahí te cagan. Pero en esto sí. Entonces las juntas se juntan entre 10 a 20 compañeras por semana, como ves una rueda, van poniendo dinero y muchas de las compañeras se meten en la junta cuando quieren poder mandarle dinero a su familia, las compañeras que son migrantes, quieren poder mejorar sus condiciones edilicias, pintar su casa. Entonces es una política de ahorro, porque como nosotras no, nuestro trabajo no está reconocido, no tenemos un acceso al crédito, no es que yo voy al banco y me llevo a mis clientes y digo, mira, estos son todos, este es mi registro, eso no existe. Entonces ella lo que nos decía es, la fiscal y las operadoras judiciales lo que nos decían es, bueno, pero es más fácil, ¿por qué no se abre una caja de ahorro y guarda el dinero ahí? Nosotras le decíamos, mira, no todas las personas primero tienen las estrategias y las herramientas y el conocimiento y los derechos de poder ir al banco, poder sacar una caja de ahorro y poner el dinero en el banco, porque bueno, su trabajo no está reconocido, encima está criminalizado, así que imagínate que la criminalización que hacen, sobre todo ustedes, tiene un efecto directo en esos sujetos, que es alejarte del Estado. O sea, no vas a confiar en quien te señala, te persigue, te criminaliza, te lleva presa, te detiene, te infantiliza y te violenta y aparte reinterpreta estos modos de organización y de supervivencia como actos, ¿no? Criminales o delictivos. Después, la cuestión también de los prejuicios. Todas las personas tenemos prejuicios, incluso las trabajadoras sexuales. Más allá de que mucha gente piense que porque somos trabajadoras sexuales tenemos todo resuelto, somos re liberales, nada de eso existe, porque nosotras también fuimos criadas en esta sociedad con muchos mandatos, con mucho estigma, con un peso muy fuerte de la moral y sobre todo de la sacralidad, y eso también lo encontramos en un montón de operadores de la justicia. Y en abogados y abogadas también encontramos la cuestión de los prejuicios, ¿no? El no poder entender por qué, teniendo otras oportunidades laborales precarias, feminizadas, mal pagas, fuiste a elegir esta, porque ni siquiera lo pueden mencionar. No pueden mencionar que esta es el trabajo sexual. Y cuando nosotras intentamos explicarle nuestra relación laboral, del otro lado piensan que nosotros le vamos a explicar las poses sexuales que hacemos con los clientes, y no, muy lejano a eso, es explicarle la organización del trabajo, es decir, mira, yo cuando voy a la esquina, no es que voy a ir y elijo mi día, elijo mis horarios, hay una organización, porque que no esté reconocido no significa que los sujetos se organicen y generen un piso mínimo de condiciones para que ese trabajo que desarrollamos lo podamos desarrollar todas de la mejor manera posible. Entonces le explicamos las condiciones. Incluso a los compañeros de la CTA, que muchas veces nos explicaban, bueno, en el tema de las paritarias, siempre era algo que nosotros lo veíamos con mucha lejanía, ¿no? Cuando discuten las paritarias, nosotros dijimos, bueno, ¿cuándo vamos a discutir nosotras paritarias? ¿Cómo será no discutir paritarias? Y hay compañeros de arte, bueno, Nono Frondizi y Victorio Paulón, que nos decían, bueno, pero ¿cómo ustedes resuelven la dinámica de decidir de manera colectiva o individual el precio, ¿no? Los servicios y el piso mínimo? Y nosotros le explicábamos, mira, la verdad es que desde nuestra experiencia, el piso mínimo en el sector del trabajo sexual callejero se discute todos los marzos de todos los años, y tenemos una variante, que no es la economía, sino la variante nuestra es el costo de aumento de los útiles de nuestros hijos. O sea, a partir de ahí, discutimos, ¿no? A partir de ahí discutimos, y entonces cuando le explicábamos esto a los compañeros, ellos nos miraban como maravillados, y había algunos que nos decían, bueno, pero ustedes lo que hicieron ahí en esta cosa de discutir y poner un piso mínimo del precio de los servicios y no bajarse de ahí, es un convenio colectivo de trabajo. Entonces ahí dijimos, bueno, danos un taller para mejorar esa herramienta que nosotras construimos, y ahí la fuimos mejorando. Apareció el libro de actas, que está llena de libros de actas tenemos en la organización, que es que todo eso que discutíamos quede asentado, que todas las que nos comprometemos quede firmado.
Y después, también que tengamos ciertas consideraciones, ¿no? ¿Qué pasa si un día una compañera, y con esto cierro, qué pasa si un día una compañera va a trabajar, no hace ningún servicio y aparece un cliente y en vez de cobrarle el piso mínimo establecido le quiere dar por debajo y esa compañera quiere ir? ¿Qué hacemos? ¿La echamos? ¿O tenemos una consideración de la situación económica de esa compañera y de esa realidad concreta que hoy no trabajó pero en su casa le esperan los pibes y tiene que llevar comida? Y eso se hace con solidaridad de clase, pero sobre todo con la construcción de la conciencia social. Y ese es un poco, me parece, lo que le falta a cierto sector, ¿no? Que se olvida de los sectores más empobrecidos, que cuando está arriba quiere pisar a los de abajo y saca rápidamente el látigo para exigir a los de abajo pureza que ni siquiera han llevado adelante ellos. Y eso es algo que nosotras queremos, que se nos deje de exigir la pureza absoluta, ¿no? Dejen de exigirnos a nosotras cosas, esto que decimos con las compañeras, dejen de exigirnos cosas que ustedes no hacen ni siquiera en su vida cotidiana. Dejen de exigirnos feminismo todo el tiempo, ¿no? Porque eso es, dejen de exigirnos feminismo todo el tiempo, porque nosotros estamos claro con el sector que trabajamos. Sí, son en su mayoría varones que son machistas, como los novios de ustedes, muchachas. No es ni más ni menos como las parejas de ustedes. Entonces dejen de exigirnos eso, dejen de exigirnos la pureza de que no tiene que haber explotación, vivimos en un sistema capitalista. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? No nos pidan a nosotras la autonomía absoluta cuando ustedes son explotados y tienen una patronal. Entonces, ese es el piso mínimo por el que seguimos luchando, que es hablar de lo que tenemos que hablar sin tener temor. Miren, sabemos agarrar el micrófono, sabemos hablar, ¿no? Porque hay una infantilización que la puta solo puede estar en la esquina y hacer eso, que es el sexo, ¿no? Sabemos hacer muchas más cosas que eso. Eso es nuestro trabajo. Una parte del gran trabajo que es el trabajo sexual. Pero también sabemos hacer otra cosa, que es construir conciencia social, que es derribar prejuicios, que es construir organización y sobre todo llevar esta realidad a lugares que a veces no tienen la capacidad de escuchar lo que otro sujeto, la realidad que el otro sujeto trae con ella. Así que yo agradezco que me hayan dado esta posibilidad de escuchar la realidad que nosotras tenemos y traemos con nosotras, y ojalá que el trabajo sexual sea reconocido para lidiar con abogados laboralistas que tienen perspectiva de clase, que tienen perspectiva de género y que nos vean como laburantes y no como víctimas. Bueno, después de tremenda exposición, le toca a Inés Notar Estefano, abogada laboralista, miembro integrante de la corriente de abogados laboralistas 7 de julio, integrante de la ONG Ecofeminista. Inés va a hablar sobre trabajadoras de casas particulares y cuidados remunerados, un subsuelo del feminismo. Un aplauso también. Bueno, qué difícil, ¿no? A mí me toca hablar después de Georgina, esto que habló Mick Jagger y ahora me toca a mí. Primero, celebrar la participación de tantas compañeras en este congreso. Es un congreso de derecho del trabajo bastante sostenido por compañeras. Tenemos muchas compañeras que integraron los paneles y celebramos ampliamente todas ellas. Yo voy a hablar corto sobre trabajo de cuidados remunerados. También celebro que en varios paneles hoy hicieron mención a esto, porque realmente es una parte del derecho del trabajo que muchas veces se omite en los congresos de derecho del trabajo. Aún cuando los feminismos y aún cuando la pandemia que tuvimos puso en el centro de la discusión los cuidados,
las trabajadoras de casas particulares, y lo que decía Georgina, trabajos de los que se escapan, siguen siendo invisibilizadas. Invisibilizadas como fueron invisibilizadas las tareas de cuidado y las tareas domésticas que realizaron generaciones y generaciones de nuestras abuelas y nuestras madres, a las que se les imponía un deber y un saber innato por el solo hecho de ser mujeres. Tenían que saber cuidar y tenían que saber limpiar. Esas tareas fueron ocultas por años por su feminización, pero cuando esas tareas se externalizan en contextos de desigualdad económica y de desigualdad social, incluso a nivel global operan cadenas migratorias de cuidado. El ejemplo de España, y Georgina hace poco estuvo con las compañeras en España, porque yo te sigo, Georgina, el ejemplo de España es tremendo, pero migran mujeres de países a diferentes países para hacer tareas de cuidado. Operan corrientes migratorias, corrientes de etnización para realizar estas tareas. Entonces, el trabajo sexual, la división del trabajo sexual se preserva, y este sistema de producción capitalista y patriarcal se sigue preservando, y esas mujeres que realizan esas tareas siguen siendo invisibilizadas. Sí, recordemos que este panel se llama Acceso a los pisos mínimos de tutela. Recordemos que en Argentina tenemos desde el año 2013 una ley, lo veo Álvaro, que hoy también lo mencionaron, autor de esa ley, una ley que se sancionó no por casualidad en un gobierno de una presidenta mujer. Tenemos una ley, la 26844, una ley que vino a cambiar un decreto que regió esta actividad por muchos años y que estableció la obligación de los empleadores de registrar esta relación con independencia de las horas de prestación de servicios. O sea, se acabó esto de viene a casa 2 horas y por eso no la registro, ¿sí? También Argentina, y no voy a entrar en demasiados tecnicismos, pero Argentina ratificó el convenio 189, su recomendación 201, que obliga a los Estados miembros a tomar todas las medidas necesarias para que las trabajadoras domésticas, a mí la clasificación trabajadoras domésticas, independientemente de que la OIT la siga utilizando, no me gusta, pero los obliga a tomar la cantidad de medidas necesarias para que se haga realidad los principios y los derechos fundamentales del trabajo para este colectivo. Esta ley también estableció 2 instituciones, ¿sí? Una que es la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, que es una especie de instancia tripartita de diálogo social en el cual se negocian los salarios y de la cual, con sus dificultades, yo tengo una buena opinión. A partir de la instauración de esto se mejoraron condiciones de trabajo, se establecieron reclamos históricos como el plus por antigüedad, las diferencias por zonas desfavorables, y también se estableció otra institución de la cual no tengo una opinión favorable, que es un tribunal administrativo que rige para la jurisdicción territorial de la ciudad de Buenos Aires, que al día de hoy tiene atrasos y sentencias incomprensibles. Sin embargo, más allá de esta legislación, y hay más legislación, pero no me voy a poner a nombrar toda la legislación, que sí, rescato la 26844 como cuerpo normativo que protege a este colectivo de trabajadoras. Sin embargo, los números dicen una cosa absolutamente diferente, ¿sí? Con datos del Ministerio de Trabajo, el cruce entre el CIPA y la FIP, en febrero del 2023 teníamos registradas 476.300 trabajadoras de casas particulares. Ese número se entiende que es solamente el 23% de las mujeres que realizan estas tareas. Según datos de Ecofeminita, perdón que cite Ecofeminita, pero soy parte de ellas, según Ecofeminita hay otro 76% de trabajadoras, es decir, más de 1.500.000 mujeres que realizan estas tareas y que su relación de trabajo no está registrada. Nuevamente es necesario recordar qué significa estar en una relación de trabajo no registrado, que la mayoría de quienes están acá, voy a hablar para los que no son abogados. Si una relación de trabajo, sobre todo esta relación, no está registrada, se le niega el acceso a su obra social, que con sus dificultades, la obra social del personal de casas particulares funciona, se les niega el acceso a una cobertura ante contingencias de accidentes en el trabajo, accidentes yendo y viniendo. Recordemos que las trabajadoras de casas particulares hacen grandes recorridos para ir a prestar tareas, y también se les niega la posibilidad de que en un futuro puedan acceder a una jubilación.
Pero más aún, si este panel se llamaba acceso a los pisos mínimos de tutela, y yo traje algunos datos, pero no quiero aburrir demasiado, pero los datos en cuanto a la afectación de las trabajadoras de casas particulares respecto de su situación de salud son dramáticos, ¿sí? Las trabajadoras de casas particulares fueron incorporadas al sistema de riesgos del trabajo en el año 2014. Y aparecen datos de una encuesta permanente del año 2018, se publicó en el 2020, pero solamente voy a algunas cosas cortas. El 19% de ellas percibe tener un mal estado de salud. Esto las coloca en uno de los sectores con mayor autopercepción negativa de su estar psicofísico como bajo. Y el 22% de ellas piensa que su trabajo tiene una influencia negativa en su salud. En cuanto a riesgos específicos, están expuestas a riesgos químicos en un porcentaje altísimo, que es el 22,6%, que las sitúa en la segunda categoría más expuestas dentro de los riesgos químicos. También están expuestas a riesgos disergonómicos, posturas forzadas. Recordemos que trabajan propiamente también con su cuerpo. Bueno, siguen los datos respecto de las patologías que las trabajadoras padecen. A lo que quiero ir, y para no excederme en el tiempo, es que las trabajadoras de casas particulares son el sostén de muchos o de la mayoría de los hogares argentinos y que pierden su propia salud para cuidar a otros. Me pasa un papelito. Yo voy a identificar 4 factores y los voy a nombrar, y con esto termino. 4 factores que pienso yo que son algunos de los que pueden incidir en que este colectivo de trabajadoras no pueda acceder, no pueda hacer realmente efectivo sus pisos mínimos de tutela. Uno es un consenso social que existe y que es el que permite la precarización y la explotación de estas trabajadoras. Todos conocemos a alguien que tiene en su casa una trabajadora y no la tienen registrada. Todos los conocemos y esto no es un escándalo. Sí. Lo segundo es... hay una profesora de Derecho de Trabajo española, Carmen Pinedo Grau, que habla de un círculo. Yo me permito agregarle a ese círculo que es un círculo no virtuoso. Hay mujeres, sí, esto que hablaba Georgina del feminismo blanco, hay mujeres que salen al mercado del trabajo remunerado, a romper techos de cristal, a trabajar, a crecer, y contratan a otras mujeres para que hagan esas tareas que ellas dejan de hacer en su casa. Bueno, los hombres están afuera de ese círculo, siguen estando afuera y siguen sin preocuparse ni por cuidar ni por quién cuida. La tercera dificultad que veo, y que también voy a hacer referencia a Georgina, que dijo que cuando se pudieron mejorar los derechos tuvo que ver con la organización colectiva, y las trabajadoras de casas particulares tienen, más allá de que tienen sindicatos, tienen una tasa de afiliación sindical muy baja. Argentina es un país que tiene una tradición de sindicalización alta. Las trabajadoras de casas particulares están en una tasa de afiliación de cerca del 3,7%. Además de que cada una trabaja en un lugar diferente. La atomización sabemos que dificulta las medidas de acción directa, que dificulta el ejercicio de huelga. Yo en algún momento me tomé el trabajo de rastrear huelgas que es inexistente la huelga en este colectivo. Y el último de los puntos que tengo es que tiene que ver con la mayor cantidad de políticas públicas. Hubo políticas públicas al respecto, también se nombraron registradas, las inspecciones que se hicieron desde el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires a los barrios privados para pedir un listado de las personas que ingresaban y cotejarlo con los titulares de los dominios de esas propiedades. Bueno, hubo políticas públicas, se necesitan más políticas públicas de fiscalización al respecto. Y con esto cierro. Hoy también alguien hizo referencia a expresiones utilizadas para referirse a las trabajadoras de casas particulares: la chica que ayuda. Yo esto lo dije, lo voy a volver a decir: ni ayuda, ni te quiere, ni va a tu casa porque le caes bien, no es de tu familia, va a tu casa porque le pagas y va a trabajar. Entonces, esto de mantenerlas ocultas en un ámbito pretendidamente privado, familiar, las sustrae del orden público laboral. Necesitamos que los feminismos y necesitamos que el movimiento obrero organizado siga traccionando para que las trabajadoras de casas particulares dejen de ser, de una vez y para siempre, uno de los subsuelos del feminismo. Gracias. Bueno, vamos con el compañero Leandro Recalde, abogado laboralista, miembro integrante de la corriente 7 de julio. Y Leandro va a exponer sobre trabajadores de plataformas de mensajería y reparto. Muchas gracias.
Bueno, después de estas 2 oradoras me parece que lo que me queda a mí es hacer ridículo, así que empiezo. Quería agradecerle muy sentidamente a las compañeras y a los compañeros de la Corriente por la organización de este fantástico congreso. Sé que empeñaron mucho esfuerzo en la organización y los resultados están a la vista, así que felicitaciones. También a Sergio Palazzo y por su intermedio a los compañeros de la bancaria por prestarnos la casa, a todos ustedes por el acompañamiento y a todos los oradores que me precedieron, de los que la verdad noté, a diferencia de muchos otros congresos, hubo mucha sustancia. Yo voy a traer solamente 2 palabras, o mejor dicho, una palabra y una frase que escuché hoy. Una palabra la escuché muy repetidamente: deslaboralización. Estas son 2 cosas que quieran que tengan presente en lo que voy a hablar a continuación, pero una es deslaboralización y otra que creo que es una frase, no una palabra, de Sol Calle, que se preguntó ¿qué valor le vamos a asignar al trabajo? Estas 2 cosas les pido que las tengan presentes. Vamos a hablar del trabajo en las plataformas digitales. ¿Qué son las plataformas digitales? Bueno, plataformas digitales existen de muy variadas calidades. Las tenemos que pueden constituir desde herramientas para la mera intermediación entre la oferta y la demanda de servicios y bienes preexistentes, hasta auténticos y muy potentes medios de producción para ciertas actividades. Lo que tienen en común estas variadas plataformas es que trabajan mediante lo que se conoce como gestión algorítmica del trabajo. Es decir, trabajan con algoritmos que son los encargados de distribuir y asignar el trabajo y lo hacen de manera muy eficiente. Esto es lo que le permite avanzar sobre los modelos de negocios preestablecidos. Si bien son muy variadas, vamos a tratar de encasillarlas, clasificarlas en 2 grandes grupos. Vamos a tener por un lado las plataformas que están basadas en la web, que son aquellas plataformas en las que el trabajo es demandado en línea y es también ejecutado en línea, por lo que no importa el lugar geográfico donde se encuentre, que demande trabajo, ni el que lo ejecuta, pudiendo uno estar en la punta de un continente y otro en otro continente alejado. Dentro de estas plataformas encontramos prestación de servicios de programación, de digitalización, de edición, de traducción, de corrección, en fin, una multiplicidad de tareas. Y después, por el otro lado, vamos a tener el otro grupo, que es el de las plataformas que están basadas no ya en la web, sino en la geolocalización, es decir, en la ubicación geográfica. En estas plataformas el trabajo es requerido en línea, pero ejecutado fuera de la línea. Acá los algoritmos lo que hacen es asignar ese trabajo en función de la ubicación geográfica, de quién demanda el trabajo, pero particularmente de quién lo ejecuta. ¿Sí? En estas plataformas, para enunciar algunas, Mercado Libre en lo que hace a la compraventa de productos nuevos y usados, pero también para el transporte tenemos Uber, Cabify, Didi. Para servicios domiciliarios tenemos Solvers, en fin, cada uno irá pensando. Para servicios inmobiliarios, Airbnb. Tenemos cada vez más servicios, actividades humanas, creativas o productivas que se prestan a través de estas plataformas. En la Argentina, y ahora entrando en lo que son las plataformas de reparto y de mensajería, arrancan en el año 2011 con el ingreso al país de una plataforma de origen uruguayo que es Pedido Ya, pero se potencian notablemente durante el gobierno de Macri, cuando en el año 2017, muy contemporáneamente, en los meses de septiembre y octubre, arriban al país 2 empresas que conocen bien ustedes, que son Globo, catalana, de origen catalán, y Rappi, de origen colombiano. Estas 2 empresas arriban muy contemporáneamente durante el gobierno de Macri, probablemente, esto no estoy en condiciones de asegurarlo, pero muy probablemente favorecidas por la ausencia de restricción al flujo internacional de capitales, y se constituyen en el país como SAS, como sociedades por acción simplificadas, y se constituyen con un capital social de 17.727 pesos cada una. Cada una, ojo, no entre y lo que logran es, con el aval expreso del gobierno de por aquel entonces, imponer un modelo empresarial con los trabajadores afuera, es decir, con los trabajadores autónomos no reconocidos como trabajadores dependientes. ¿La problemática cuál es? Bueno, esta misma. Nosotros hoy por hoy tenemos solamente en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires más de 6.000 trabajadores que día y noche pedalean las calles llevando
llevando pedidos y que no son reconocidos en su auténtico estatus de trabajadores dependientes, por lo que no cobran aguinaldo, no les pagan vacaciones, no les pagan el resto de las licencias especiales, no gozan de una protección por el pago de la remuneración y protección contra el despido arbitrario, no gozan de una adecuada cobertura de la seguridad social, ni de obra social, ni de RT, no gozan de una limitación a su jornada, ni mucho menos de pago de horas extras, y además se ven impedidos o obstaculizados seriamente en su sindicalización y el ejercicio de las libertades sindicales en general. Esos son solamente algunos de los problemas que experimentan los trabajadores de reparto y de mensajería bajo esta modalidad. Frente a esto, las empresas, la posición que han fijado de su ingreso, y esto lo podemos ver, por ejemplo, en los expedientes administrativos que se elaboraron ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires con un activo protagonismo del compañero Macías, bajo la gestión de Mara Rizmalek. En esos expedientes, las tres empresas fijaron la siguiente posición: nosotros somos meras intermediadoras. ¿Entre qué? Entre un comerciante, entre un consumidor y un trabajador, a quien describen, es decir, el trabajador lo describen como un trabajador autónomo que sería propietario de sus medios de producción. Se refieren a una bicicleta y un celular. Lo digo en serio, no traté de ser gracioso, estaba limitándome a decir exactamente lo que dicen en los expedientes administrativos. Que estos empresarios autónomos, propietarios de medios de producción, gozarían de su plena libertad para aceptar o rechazar los trabajos, y que cuando los aceptan en calidad de trabajadores autónomos por cuenta propia y bajo su propio riesgo, y que serían trabajos asignados por el consumidor, que es quien además les pagaría su remuneración. Nada más alejado de la realidad, por supuesto. No voy a tener tiempo para detenerme en el análisis de cada una de las notas que tipifican un contrato de trabajo, pero créanme que se verifican todas en la especie, absolutamente todas. Sí, lo que vamos a señalar es que son trabajadores que están insertos en una organización empresaria que les es ajena, a la que aportan esencialmente la fuerza de trabajo, es decir, servicios personales infungibles, y solo accidentalmente algunas herramientas como las mencionadas, una bicicleta y un celular, que no solamente están insertos en una organización empresaria ajena, sino que se encuentran sometidos a un muy intenso control a través de sus celulares, donde no sabemos, por la opacidad propia con la que se manejan las plataformas, cuál es el alcance de ese control. Pero imagínense que tienen una aplicación en el celular que portan durante las 24 horas, que tiene acceso a la cámara, al micrófono y a la geolocalización. Por ahí estoy fantaseando un poquitito, pero la opacidad propia de las plataformas me permiten a mí esta fantasía. No solamente, les decía, están sujetos a un muy intenso control, sino también a facultades disciplinarias propias de un empleador, y esas facultades disciplinarias además también se ejercen de una manera muy opaca. Muy opaca, ¿por qué? Se ejercen sin una notificación, sin una expresión de causa, es decir, sin una fundamentación, sin traslado y sin ejercicio de derecho de defensa por parte del trabajador. Entonces, insertos en una organización empresaria ajena, de la que les son ajenos además los medios de producción, que son las plataformas y las aplicaciones, mucho antes que las bicicletas y los celulares, y donde los frutos del trabajo también les son ajenos. ¿Sí? Frente a esto, Metopata, proliferaron, sobre todo en estos últimos años, en estos últimos pocos años, muchos proyectos de ley que buscaban estatuir o buscaban un estatuto especial para la actividad. No lo voy a analizar en detalle, pero sí lo voy a clasificar en tres grupos. El primero de los grupos, con el que yo comulgo personalmente, que es el que parte de la plena laboralidad, me quedan 2 minutos, plena laboralidad de estas tareas, y por lo tanto la aplicación de la ley de contrato de trabajo, y lo que buscan es regular ciertos aspectos específicos de este trabajo prestado bajo esta modalidad. Un segundo grupo, que es donde podemos incluir el proyecto de trabajo elaborado del Ministerio de Trabajo de la Nación bajo la gestión del exministro Claudio Moroni, que lo que procuraba era introducir
sustanciales mejoras en las condiciones de trabajo existentes, las condiciones de facto. Y esto es loable, pero resultaba, la verdad, que muy ambiguo en relación a la caracterización de los trabajadores como dependientes o no. Y además tenía un problema que era que perforaban algunos pisos mínimos contenidos en la ley de contrato de trabajo. Y por último, el tercer grupo de proyectos que vamos a denominar neoliberales, porque lo son básicamente, que lo que tienen por objeto es justamente la palabrita que les decía al principio, la deslaboralización, es decir, cristalizar la situación de facto en la que viven los trabajadores en la actualidad y que la sufren, y que a cambio ofrecen además mejoras cosméticas como puede ser la capacitación o los seguros. Más aún, hace muy poquitos días uno de los candidatos a presidente de la derecha, el que viste el saquito de moderado, publicó su plataforma y en ella hay un apartado que es sobre la revolución del trabajo. En esa plataforma, que contiene 9 puntos, les voy a leer el punto 5 y el punto 6. Punto 5. Nuevo régimen para el trabajo independiente. Si sos tu propio jefe o jefa, trabajás de manera independiente, vas a poder acceder a una licencia por nacimiento, tener RT en base a un régimen de alícuotas progresivas que no castiguen el crecimiento con topes bajos de facturación. Y el punto 6... Sigo, les juro que no estoy haciendo chistes. Punto 6. Nuevo esquema para las apps. Queremos que las plataformas digitales sigan siendo una fuente de ingreso para miles de personas y a su vez otorgar derechos como seguros y formación. Más claro, agua, confesión de parte, relevo de prueba. Seguimos adelante. Ya se me está agotando el tiempo, vamos a hacer las conclusiones. En definitiva, ahora lo que tengo para decirles es que las tareas de reparto y de mensajería no son las que agotan los trabajos que se brindan a través de las plataformas, sino que son infinitas. Y no solamente son infinitas, sino que no es descabellado pensar que en un futuro más próximo que lejano, la mayoría de las actividades creadoras y productivas del ser humano se vayan a desarrollar a través de estas plataformas. Pero además, nosotros miramos este tema de las plataformas como un tema novedoso, pero lo cierto es que mientras que nos quedamos analizando las plataformas, nos pasa por encima la inteligencia artificial. La inteligencia artificial que parece anunciarle a la humanidad con igual intensidad la vida eterna o la extinción de la especie. Entre una o la otra oscila la cuestión y no sabemos cuál exactamente. Lo que genera desde luego mucha incertidumbre. Y lo que está haciendo es poniendo además en crisis no solamente las relaciones laborales, sino el derecho al trabajo en su esencia tutelar. ¿Qué podemos hacer frente a esto? Bueno, no lo sé, pero lo que se me ocurre... La corto ya entonces. Volvamos a las fuentes. Si encontramos una fuente, saquémonos los zapatos, metamos las patas en el agua, concentrémonos en la persona humana, en su dignidad, y abrevando en lo que son los principios generales del derecho al trabajo, busquemos siempre la justicia social como nuestro objetivo último. Lo último que le voy a decir es que esta charla fue hecha por un chat GPT. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Recalde, que ha dicho que iba a ser un hombre de pocas palabras, pero se ha extendido. Vamos ahora con la disertación de la doctora Pamela Álvarez, abogada laboralista, miembro integrante de la Corriente 7 de Julio y funcionaria del Ministerio de Trabajo de la Nación. Pamela va a hablar sobre pisos de protección social, trabajo decente y negociación colectiva. Hola, gracias. El cronómetro. Además de acá veo el break, entonces déjala por ahí. Bueno, yo voy a hablar de pisos de protección social como elemento de trabajo decente y la negociación. Feliz día a todos los abogados aquí. Quiero hablar de protección social como elemento de trabajo decente y la negociación colectiva. Para eso elegí los conceptos de pisos mínimos de acceso a tutela con estos principios. Hablo bajo. ¿Sí?
Perdón. Para ello delinear el marco conceptual en principio, los pisos de protección social están delineados en la recomendación 202 de la Organización Internacional del Trabajo, que los adoptó en el año 2012. Es una recomendación que brinda orientaciones a los países para establecer y para mantener pisos de protección social como elemento fundamental de los sistemas de seguridad social, para llevar a cabo estrategias de extensión de estos sistemas y asegurar progresivamente niveles más elevados de más y mejores derechos. Esta recomendación y los convenios de seguridad de la OIT proporcionan el marco normativo para el establecimiento de estos sistemas. Estos pisos, en el caso del derecho de trabajo, derecho laboral, van ligados al trabajo decente. El piso se entiende como una condición equitativa, como una garantía para acceder a mayores protecciones y mayores derechos. Y el trabajo decente, estoy mezclando conceptos, es la oportunidad de acceso a un empleo productivo. Por definición, para la OIT, el trabajo decente sintetiza las aspiraciones de las personas durante su vida laboral o el proyecto de vida, que a su vez se señala al diálogo social como una de las herramientas claves para difundir las prácticas del trabajo decente a nivel nacional e internacional. Y en esto, en el trabajo decente, pues el papel clave es la negociación colectiva como un elemento constitutivo de ese diálogo social, o de esa tutela en su faz colectiva. Y siempre partiendo de este concepto de trabajo decente, se subraya la necesidad de implementar políticas que tiendan a la protección de esa negociación colectiva. Este es un concepto que fue desarrollado por la OIT, básicamente para establecer las características que debían reunir una relación laboral en consonancia con los estándares internacionales, de forma que el trabajo pueda ser realizado en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana. Además, siguiendo con este concepto de trabajo decente, se basa en 7 derechos fundamentales que deben ser incorporados en todas las relaciones laborales, tanto en el nivel público como privado, que son los 7, los voy a leer. El tripartismo, o bipartismo en el caso del sector público, que es empresas, sindicatos y el Estado en carácter de homologador o cuando es empleado en el sector público, la libertad sindical y de asociación, la negociación colectiva, el diálogo social, la retribución justa, entendida como el valor que agrega el trabajo a la producción o a los servicios, la no discriminación de ningún tipo y la protección social integral de estos trabajadores y sus familias. Estos 7 pilares, los 3 que nos interesan para la red de pisos mínimos y de la negociación colectiva para integrante del trabajo docente, son el tripartismo, el diálogo social y la negociación colectiva, que hacen el trabajo docente decente, efectivo. De estos 3 pilares, la negociación colectiva es una forma de diálogo social, siendo un proceso que implica negociaciones entre los más empleados o los más sindicatos para celebrar un convenio colectivo de trabajo y regular las relaciones laborales. Desde lo normativo y en lo nacional, acerca del trabajo decente, una vez que se derogó la Ley 2550 de marzo del 2004, se promulgó la 25877 de ordenamiento del régimen laboral, se pasó de un régimen de precarización a uno de protección. Y aquí se revalorizó el empleo bajo el paradigma de trabajo decente, que incluso está en su articulado en el artículo 7 de la ley. Para historizar brevemente lo de la negociación colectiva, para historizar brevemente en el sentido del Congreso, que es a 40 años de la recuperación democrática, para hacer un recuento chiquitito, del retorno de Argentina a la democracia en el 83, luego de los 7 años de dictadura civil, eclesiástica y militar, hasta la crisis del 2001, se llevó a un escenario en el cual el trabajo había perdido su centralidad en las relaciones sociales y predominaban las formas atípicas de relación laboral, como el contrato temporal y todo lo que nosotros sabemos. En esos años prácticamente fue nula la negociación, hubo descentralización de la negociación colectiva, hubo flexibilización laboral, negociación colectiva a nivel de empresa, fue el paradigma de los 90, convenios por empresa y contenidos flexibles. Había habido una restitución formal en el 88 ya de la negociación colectiva. Luego de la crisis hubo una reparación económica, obligación de
políticas que yo no puedo decir, pero sé que fueron las contrarias las que decía el FMI, por eso no fue bien, a partir del 2003, que había sido disciplinador en la década anterior que fue. Entre esas medidas hubo un gran apoyo al desarrollo de la negociación colectiva. El Ministerio también se transformó en un actor principal, asumiendo el rol de promover la negociación colectiva. Hubo una caída en el nivel de competitividad porque hubo reactivación de paritarias sectoriales, incremento del ritmo de negociación. Los números, en el 2005 hubo 568 negociaciones, en el 2007 1027. En el 2008, 1931, en el 2013, 1699. Esto cuando entre el 92 y el 2000 había en total 1697 negociaciones. Apuntarlo así al sector sindical, a los sectores más chicos, el piso. Y se vieron los aspectos positivos. En el 2015 se llegaron a 1800 negociaciones. En el macrismo, la negociación colectiva se redujo mucho, casi la mitad. En el 2016 hubo 984 y en el 2017 950. Luego no hay datos porque además de todo pasó a ser la secretaria y dejó de ser ministro. Bueno, sí. Por eso la negociación colectiva debe defenderse con todas las herramientas. Enfrente tenemos las recomendaciones del pensamiento hegemónico que insiste en recetas fracasadas tradicionales, como ya lo dijo la candidata a presidenta, Bullrich, y dejo como reflexiones finales: defender el derecho del trabajo como garantía de los derechos fundamentales, como un derecho humano fundamental, como siempre dice Natalia, y desde el lugar que nos toca como operadores jurídicos, empoderar a los trabajadores y las trabajadoras para que puedan sostener y defender su identidad colectiva y a las organizaciones sindicales. El trabajo decente es aquel que garantiza el ejercicio de la libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga, y a través de esas garantías es que podemos juridificar, para que no quede en el aire, el principio de justicia y el trabajo decente. También revalorizar el diálogo social porque permite a los sindicatos intervenir en los conflictos, lucharlos, ganarlos. Para garantizar esta paz social se necesita la efectiva incorporación de la justicia social, que incluye la aplicación del trabajo decente, porque sin trabajo decente el movimiento sindical no puede garantizar esa paz. Y además para eso también se necesita un Estado fuerte que regule a favor del trabajo. Bueno, para cerrar este panel, la última exposición está a cargo de Adriana Micale, miembro de la Corriente 7 de Julio, magíster por las universidades de Alcalá de Henares y Castilla de la Mancha, profesora regular, investigadora de la Facultad de Derecho y profesora titular de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, ponente y publicista nacional e internacional. Adriana nos va a hablar sobre renta básica, fortalezas y debilidades de una prestación universal. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Nuestro primer congreso de derecho al trabajo. Es un orgullo que tengamos, y retomando sus palabras de apertura, en este congreso y en los que seguirán, en los seminarios que vamos a, sin lugar a dudas, a continuar con las bases que este nos ha dejado, nuestra intención, nuestro principal objetivo es que esta academia, la academia comprometida con las políticas de distribución, la academia comprometida con los derechos humanos y el derecho de los y las trabajadoras esté presente, y que Georgina, cuando vuelvas a preguntar, esto no lo aprendieron en la facultad, todos te digan sí, claro que lo aprendimos. Y la realidad es que si bien nosotros no lo aprendimos, nuestros alumnos y alumnas cada vez lo están aprendiendo más a partir de nuestra formación y de nuestra labor cotidiana. Esto era lo que realmente quería señalar y agradecer además que me hayan confiado cerrar el último panel técnico de nuestro primer congreso. Acceso a los pisos mínimos de tutela se denomina este congreso, este panel. Y la realidad es que cuando nosotros
advertimos cuáles son los accesos a los pisos mínimos de tutela, quiero retomar un poco los conceptos que se fueron diciendo y algunos que en este momento trajo Leandro a la mesa. Cuando dijo, se repitió muchas veces, se habló muchas veces, no me mires con esa cara de susto, de la deslaboralización. La deslaboralización, que si nosotros analizamos textos, ¿sí? Se dijo desde ese modo, como bien lo referiste, pero si nosotros analizamos algunos textos del derecho comparado, se habla de la crisis del mundo salarial. De lo que se habla es de la crisis del mundo salarial como paradigma de reconocimiento y de protección a la dignidad humana a partir del trabajo. ¡Wow! ¿Es esto? Entonces, si nosotros no tomamos conciencia de que esta es la situación que nos atraviesa en esta etapa de la vida que nos toca vivir y no estamos a la altura de las circunstancias para poder acompañar este proceso, no estamos haciendo bien nuestro trabajo. En función de esto, si nosotros miramos algunas estadísticas, la población económicamente activa en Argentina, en la actualidad estamos alrededor del 47%, con el ascenso y con post-pandemia, la crisis, y no voy a mencionar todos los factores que todos también conocemos y que nos ponen en la situación actual. Pero fíjense ustedes, en estas estadísticas se menciona que el 22.3% son cuentapropistas. Pero dentro de los cuentapropistas tenemos también a los empleadores, tenemos a los empresarios, tenemos a los poderosos que tienen concentrada los medios de trabajo y de poder. Y no registramos, o mejor dicho, sí están registrados dentro del trabajo informal aquellos cuentapropistas, como Georgina, que no tiene protección. Este es un tema que yo vengo trabajando hace mucho tiempo desde la seguridad social, porque no hay motivo alguno para que en un mundo deslaboralizado y donde hay crisis del mundo salarial, no se fortalezca el trabajo por cuenta propia. Porque si el trabajo por cuenta propia está presente del modo en que existe, la solución es la protección del trabajo por cuenta propia, acompañando no la deslaboralización, sino acompañando la protección. Yo tengo una teoría frente a esto y creo que la ausencia de protección para el trabajo por cuenta propia en nuestro país tiene pura y exclusivamente el acompañamiento al instrumento de precarización laboral. Porque si no existiera la figura del monotributo, de los monotributistas, no tendríamos monotributistas del Estado, monotributistas de empresas públicas, privadas, monotributistas que son secretarias de estudios jurídicos, digamos, hagámonos cargo que esta es una realidad en la que las figuras que revisten de un ropaje de legalidad a determinadas formas del trabajo la brindan una figura como es la del pequeño contribuyente, donde lo que se hace es precarizar y no proteger, porque el trabajo por cuenta propia adolece de la protección del mundo que se deslaboraliza. Y frente a la deslaboralización y al nuevo trabajo y al nuevo mundo del trabajo y al escenario de los nuevos algoritmos y de los modos de generar nuevos escenarios laborales, necesariamente llevan a la deslaboralización y a la precarización, porque estas nuevas formas de trabajo bien pueden estar acompañadas de un modo laboral. Yo tuve la suerte de viajar hace muy poco y el taxista que me llevaba, contratado por Uber, que me llevaba al aeropuerto en España, me decía que él pertenecía a una empresa y la aplicación lo único que hacía era, como plataforma colaborativa, unir la demanda con el servicio. Pero él estaba en relación de dependencia de una empresa que lo que hacía era justamente darle el servicio y él cobraba el día, tenía toda la protección social que tiene cualquier otro trabajador, se iba con el auto, que por supuesto era de la empresa, lo llevaba a su casa, y si él quería trabajar más horas que las horas que le estaban imponiendo, se le consideraban horas extras. Y el auto lo estacionaba en su garaje en la puerta de su casa. Con lo cual,
quiero señalar con esto, no necesariamente el nuevo mundo del trabajo trae la deslaboralización. La deslaboralización, la crisis del mundo salarial, la trae la concentración de la riqueza, la trae sin lugar a dudas algo que era lo que yo tenía preparado, y todo esto lo pude armar con lo que los compañeros vinieron diciendo. La realidad es que la renta básica universal como medio, como prestación de cobertura inspirada en la resolución 202, que viene a traer reglamentación y luz al convenio 102 de la OIT, que el convenio es piso mínimo de la seguridad social, lo que está estableciendo que es necesario tener una renta básica que ya no es transcíclica, que es transcíclica, que ya no es contracíclica, que no se debe pagar a las personas entregar no a quienes no tienen trabajo, porque como universal es para todos y todas las personas que tienen necesariamente que garantizar la dignidad que es un concepto que está presente en la esencia misma del mundo humano, que es un concepto moral y que como tal, dentro de la costumbre o dentro de la tendencia que tiene los positivismos de separar a la moral del derecho, la alejamos de la realidad. Con lo cual, un concepto que es moral, como es la dignidad humana, deja de ser un concepto del positivismo para pasar a ser un concepto del constitucionalismo. Y una norma que no es moral nunca puede ser constitucional. Con lo cual, este cambio de paradigma, la existencia de una norma de estas características, de una prestación básica universal, que se la presenta como una prestación dilemática. Dilemática porque un dilema, me fui al RAE, a ver, ¿qué es un dilema? Un dilema se presenta cuando tenemos una solución buena y una solución mala a la vez. ¿Qué elegimos? ¿La buena, la mala? Podemos pensar que es buena, podemos pensar que es mala. Y la realidad es que quienes están en contra de la prestación básica universal, lo que determinan es que en realidad es una articulación de las prestaciones de la pobreza, porque quien percibe una prestación básica universal, entonces no va a laboralizar, no va a trabajar, va a elegir quedarse con esta prestación y no va a ingresar en el mercado de trabajo, algo absolutamente erróneo, porque lo que existe con la prestación básica universal es un cambio de paradigma donde la política pública es una política preventiva, es una política ex ante, mientras que las transferencias condicionadas, como pueden ser cualquiera de los planes de transferencia que hoy están vigentes en nuestro país, son ex post como medidas paliativas a una situación concreta que pueden vivir las personas ante la pérdida de trabajo e incluso ante la indigencia. Por lo tanto, la prestación básica universal podría percibirse en ciclos ascendentes de la economía, no estaría ligada a ninguna de las circunstancias que hoy la localizan con los desempleados y que por lo tanto, ante el temor de perderla si es que recuperan empleo, los aloja en esa prestación. Voy a terminar rápidamente porque yo tengo un reloj, sé que estoy llegando a mi tiempo. Tenemos que tener en cuenta que, sin lugar a dudas, una prestación universal de carácter básico que la pueden recibir todos los individuos sin tener en cuenta ningún plan ni proyecto alternativo de programa focalizado, suponen no necesariamente segmentos de poblaciones diferenciales
y lo que dan es un piso de garantía que permite, si es universal, con alguna alternativa que aquellos que tengan grandes ingresos puedan quedar afuera, lograr la posibilidad de que todas y todas estemos frente a la posibilidad de garantizar la dignidad humana, base del derecho humano, de los derechos humanos fundamentales. Y sin lugar a dudas es una medida para combatir la desigualdad, la exclusión, la esclavitud, la intolerancia, la violencia, el maltrato y sobre todo la injusticia de los poderes públicos cuando frente a las necesidades de las personas dejan de llegar con la política pública que los debe alcanzar. Muchas gracias.